Amén. Bendecida tarde, tengan todos mis hermanos, amigos, familiares, todos aquellos que nos puedan estar escuchando a través de este medio. Damos gracias al Señor por una oportunidad más. Amén. Por esta hermosa tarde que el Creador nos da, un día más de vida, un día más de salud. Amén. Podemos respirar y la vida es un regalo de nuestro Señor y por eso hay que estar más agradecidos. Amén. Porque por la vida pues tenemos el aire que nos permite respirar. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hoy, mis hermanos, damos la bienvenida a todos. Hoy estamos en confianza una vez más en este espacio que hemos preparado. Gracias al Señor por este espacio donde tenemos temas importantes, temas de bendición, temas que yo sé que son de gran utilidad para el pueblo de Dios. Amén. Y me siento agradecida y contenta con el Señor por esta oportunidad que nos permite el Ministerio Jesús Rey de Reyes, amén, nuestra hermana Irene de Corona, quien damos un saludo como directora fundadora, y hoy tenemos al pastor, amén, Jairo Araujo con nosotros, el subdirector de este hermoso ministerio Jesús Rey de Reyes. Gracias al Señor que nos acompaña. Qué bueno nuestro Dios que podemos tenerla acá en su casa, amén, en el ministerio Jesús Rey de Reyes, un pastor que ha estado apoyándonos allí detrás, amén, siempre con sus oraciones, siempre allí con gloria a Dios, con un amén. Eso es importante, amén. La oración del justo puede mucho. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos y amigos, vamos a leer una porción de la palabra de Dios para dar inicio, amén. Pero antes quisiera que nuestro hermano Jairo nos dé un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Más adelante, pastor, salúdenos en esta tarde. Amén, amén. Bueno, quiero dar gracias a Dios. Primeramente, quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, especialmente a nuestra hermana Irene. Dios le bendiga. Gracias también por darnos este privilegio, esta invitación especial. Y a usted, querida hermana, nuestra apreciada hermana, mm, bueno, Minca, hermana Minca Arboleda. Quiero Dame darle confianza, gracias a pastor. Dios por su vida y también darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los que hacen parte de este magnífico proyecto, de esta gran misión. Tanto mi hermana Irene como mi hermana Minka, su hermano Franklin, todos los que hacen parte de este proyecto, hermana Natalie, todos los que están aportando de una u otra manera en esta gran misión. Cada uno ha sido de grande, grande impacto para muchas vidas. Y también hay otros hermanos jóvenes que están ingresando en estos días, que Dios los bendiga. Y como lo dice mi hermana, bueno, este proyecto, este espacio que se llama En Confianza, para mí es un honor, es un privilegio estar aquí. Así que, hermana Minka, gracias por darnos la oportunidad. A todos un abrazo, que Dios los bendiga. Y hoy vamos a compartir una temática que estamos seguros nos va a ser de mucha, mucha bendición, sobre todo aquellos que aspiramos ser servidores conforme al corazón de Dios. Así que gracias una vez más y aquí estamos para servir. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, Pastor Jairo. Gracias al Señor. Sí, tenemos un buen tema para compartir con todos ustedes, hermanos. Compartan si están allí, envíen, amén, esta notificación a sus compañeros, sus hermanos, si hay ministros, cantores, músicos, todo aquel que quiera estar en la iglesia, que esté sirviéndole al Señor. Amén. Estos temas son de gran bendición. Amén. Y yo quisiera también personalmente aprender más del Señor, ¿vale? Porque aprendemos mucho de la palabra de Dios y también de hombres y mujeres que sirven para el Señor y que Dios les da ese conocimiento de lo alto, amén, ese conocimiento que tiene nuestro hermano pastor Jairo, amén, le admiro en el nombre de Jesús, reconozco su trabajo, amén, es un joven pastor, amén, que se ha mantenido en la brecha, amén, allí predicando el evangelio, amén, y con mucha valentía, con santidad, como dice la palabra de Dios, un hombre de valor junto con su esposa. Para un saludo para mi hermana, su esposa, que yo seguro sé que está por allí ayudando a nuestro hermano Jairo. Entonces, un abrazo para usted, mi hermana querida. El Señor le bendiga. Pronto también vamos a tenerla por acá, amén, en confianza con nosotros para que nos hable de la palabra del Señor. Entonces, bueno, a la iglesia de Pasto, amén, allá en Nariño es, pastor, séptima de Pasto, ¿no? Estamos en la iglesia séptima de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño. Sí. Nariño y Colombia, querida pastor. Bueno, Amén. yo tengo nacionalidad colombiana, mis padres son colombianos y yo soy venezolana. Entonces aquí, pastor, estamos en confianza. Somos hermanos de la República
de Venezuela, somos países hermanos. Entonces, bueno, gracias al Señor por esta oportunidad. Y bueno, quiero leerles, hermanos, para entrar en el tema ya, un hermoso texto que dice Salmo 145, versículo 6, dice, del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Del poder estupendo hablarán los hombres. Hablamos siempre del poder extraordinario que tiene nuestro Dios. Tenemos un Dios muy, pero muy grande, hermano. El Dios que tenemos, amén, es incomparable, amén, es extremadamente grande, es maravilloso nuestro Señor. No tenemos cualquier Dios, sino tenemos al Rey de Reyes, gloria al Señor Jesucristo. Bueno, sin más, vamos a comenzar, Pastor Jairo. Amén. Vamos a hablar de este tema, levitas, amén, sacerdotes y levitas, amén. Qué tema tan importante en este tiempo. Yo sé que va a ser de bendición. Usted puede colocar sus comentarios, puedes colocar un amén, puede colocar unas interrogantes que tengan, pero vamos a hacer algo bien bonito para el Señor en este espacio en confianza. Entonces, adelante, mi hermano, en el nombre de Jesús. Ya hemos orado anteriormente ahí, antes de entrar en sala para este programa y para usted también. Entonces, esperamos en el Señor que sea de gran bendición. Adelante, en el nombre de Jesús, hermano, predícanos la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, gracias una vez más, estimada hermana Minka Arboleda, para usted, para su amado esposo. Dios les bendiga también. Están haciendo una gran labor para el Señor. Él les recompensará y Él sabrá también ayudarles cada día. También a todos los que se vayan conectando, tanto en vivo como aquellos que se vayan a conectar en algún momento, estamos y estaremos tratando un tema que me ha sido asignado y yo le he puesto o lo he subtitulado de la siguiente manera. El tema o el tópico que me ha sido asignado es, como lo acaba de expresar muy bien en este programa de En Confianza, nuestra hermana Minka. El programa tiene varios aspectos, varios enfoques, pero hoy estaremos tratando acerca de sacerdotes y levitas. Sacerdotes y levitas. Claro está, aplicado hoy a un sentido espiritual y práctico para cada uno de nosotros hoy, en especial para usted, amado varón, amada mujer de Dios, que quiere servirle al Señor como usted y yo sabemos que Él se lo merece. Todos sabemos que servimos a un Dios excelente, por ende, debemos servirle también con excelencia. Así que el subtema que quiero tratar es sacerdotes del tiempo de la gracia. Le he titulado Sacerdotes del tiempo de la gracia. Y por supuesto, en este mensaje, en este tiempo, en estos minutos que vamos a tomar, vamos a estudiar algo referente a lo que es la significación bíblica de un levita, de lo que es un sacerdote y hoy en día aplicado al sacerdocio del tiempo de la gracia, que como veremos más adelante, hace parte de un sacerdocio superior incluso al sacerdocio aarónico, del cual estaremos también, por supuesto, tomando algunos principios bíblicos maravillosos. Hay una escritura que aparece en el libro de Números. Yo quiero invitarlos para que ustedes puedan tomar nota, puedan leer esta escritura que aparece en Números capítulo número 18 y leeremos del 1 al 7, a partir del versículo 1 en adelante. En esta ocasión voy a leer en una Biblia o en una versión de la Biblia llamada la Nueva Biblia Viva. Es probablemente una de las versiones con una traducción práctica y sencilla, muy, muy acercada, por supuesto, muy correcta a lo original, pero con un lenguaje muy práctico. Y eso es lo que quiero utilizar en esta ocasión. Números 18, 1 al 7, la Nueva Biblia Viva. En esta versión de la Biblia comienza un subtítulo en letras negrillas que dice deberes de sacerdotes y levitas. Deberes de sacerdotes y levitas. Quise tomar esta escritura porque en tan solo 7 versículos usted va a encontrar lo que será la base de algunos principios espirituales que vamos a estar tratando en esta enseñanza. El texto sagrado dice así: el Señor Jehová le dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu familia responderán. Escuche bien cómo lo dice esta versión. Responderán por cualquier profanación del santuario. Es decir, de entrada el Señor está dándoles una tremenda responsabilidad
específicamente a la casta sacerdotal a partir de Aarón y toda su prole, toda su descendencia. Le dice, ustedes van a responder por cualquier profanación del santuario y por cualquier conducta impropia durante el servicio sacerdotal. Es decir, el Señor obviamente es el que emite el juicio cuando se hace un servicio indebido, un servicio de profanación. Profanar tiene que ver con eso, con irrespetar, menospreciar, pisotear lo que es sagrado, lo que es santo. Y en este caso, no solamente le dice, yo voy a emitir un juicio, sino que le dice aquella casta, aquella familia sacerdotal, ustedes van a tener que responder por eso. Es decir, es una responsabilidad tremenda que el Señor le pone a estos sacerdotes. Luego el texto sagrado continúa diciendo, y por cualquier conducta impropia durante el servicio sacerdotal. Luego dice, tus hermanos, los de la tribu de Leví. Es decir, por supuesto, como veremos en un momento, ser un sacerdote arónico era ser parte de la tribu de Leví, pero los sacerdotes arónicos eran realmente descendientes más directamente de Aarón. Ahora, dice, tus hermanos, los de la tribu de Leví, son tus ayudantes. Luego dice, pero solamente tú y tus hijos, es decir, dentro de la tribu de Leví había un grupo más selecto llamado los sacerdotes a través de Aarón, y le dice, más mientras que los levitas van a ser tus ayudantes, el Señor le recalca y le dice lo siguiente, pero solamente tú y tus hijos pueden desarrollar los ritos sagrados en el santuario mismo. Y aquí ya vamos a ver algunas pautas para poder entender claras distinciones entre los unos y los otros. Por otro lado, dice, los levitas tendrán mucho cuidado, preste atención a eso, los levitas tendrán mucho cuidado de no tocar los objetos sagrados del altar, pues podrían destruirlos a ellos y a ti, le dice el Señor a Aarón, y luego este mandato a toda su descendencia arónica o sacerdotal. Le dice, ellos van a tener que ejercer ciertas labores, van a ser tus ayudantes, pero tú solamente y tus hijos, o sea, los sacerdotes descendientes de Aarón, podrán tocar y podrán ejercer en objetos de culto o de altar, no el resto de los levitas. Luego dice de la siguiente manera, algo que me llamó la atención, dice, nadie que no sea miembro de la tribu de Leví puede ayudar. Es decir, para poder servir en asuntos sagrados, llámese desde lo que era ser un portero hasta ser un oficiante dentro del servicio sagrado, no podía participar nadie que no sea de la tribu de Leví. Dice, recuerda, solo los sacerdotes deben realizar los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Recarga una vez más eso. Solo los sacerdotes deben participar dentro del santuario, es decir, dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo del tabernáculo o incluso del templo, dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Los levitas generalmente oficiaban todo lo que eran labores externas o en el atrio exterior, desde la puerta y en la parte exterior. Pero algo que me llama la atención aquí, para poder luego, después de leer esta escritura, poder proseguir en lo que Dios ha puesto en mi corazón, el texto dice, recuerda, solo los sacerdotes deben realizar los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Luego dice, si sigues estas instrucciones, jamás caerá la ira de Dios sobre el pueblo de Israel por violar sus leyes. Por supuesto, si el pueblo violaba leyes, sencilla y llanamente era porque los sacerdotes no habían hecho muchas veces bien el trabajo, porque eran los responsables principales de transmitirle el conocimiento. Y si el sacerdote violaba lo más importante, lo principal, significaba que ni siquiera los sacerdotes tenían claridad en cuanto a las leyes, pues mucho menos el pueblo. Tanto el pueblo como los sacerdotes iban a llevar consecuencias. Dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo también. Ahora, luego dice, repito, note usted la insistencia como esta versión lo traduce en Números 18 del 1 al 7 que estoy leyendo. Dice, repito, tus parientes, los levitas, son tus ayudantes en las tareas del santuario. Dice, ellos son un don de Dios para ti, pero tú y tus hijos
o sea, los sacerdotes directos de Aarón en adelante, personalmente llevarán a cabo el servicio sagrado, incluyendo el del altar y todo lo que está dentro de la cortina. Es decir, desde el altar, hablando de aquel altar de los holocaustos que estaba en el atrio exterior, donde ellos tenían que hacer sacrificios, y desde allí en adelante todo lo que tenía que ver con el lugar santo y el lugar santísimo, dice, solamente tú y tus hijos, mientras que los levitas te podrán ayudar en otros trabajos, tú eres el responsable principal, dice, incluyendo el del altar y todo lo que está dentro de la cortina, porque el sacerdocio es una tarea especial que Dios ha puesto en tus manos. Cualquier persona que trate de realizar estos deberes sin ser de tus descendientes, morirá. Y acabamos de escuchar y a la vez leer una de las escrituras más claras posibles y a la vez más contundentes acerca de las condiciones espirituales que tenía el servicio sacerdotal e incluso el servicio levítico, tanto las condiciones como las limitaciones, tanto los privilegios como las bendiciones y al mismo tiempo las consecuencias y las sentencias, todo resumido en tan solo 7 versículos de Números 18 del 1 al 7. Ahora, si nosotros vamos a ir a desarrollar un poco este tema, quiero mencionar en el Antiguo Testamento hay muchas cosas, es decir, muchos aspectos del Antiguo Testamento se han convertido en sombras de lo que viene hoy a ser realidad en los llamados sacerdotes del tiempo de la gracia. ¿Quiénes son los sacerdotes del tiempo de la gracia? Sencillamente todos aquellos que después de aquel nuevo pacto, después de que comenzó ese nuevo sacerdocio, que es Cristo el Señor, el Dios omnipotente y todopoderoso, que se hizo hombre y en su humanidad ejerce lo que se llama el sacerdocio, y lo dice Hebreos, según el orden de Melquisedec, todos los que somos partícipes de la iglesia, todos los que somos partícipes del cuerpo del Pentecostés hacia acá, del cuerpo de Cristo, somos llamados ya no según el orden de Aarón, o sea, sacerdotes del Antiguo Testamento, sino según el orden de Melquisedec, o sea, sacerdotes del Nuevo Testamento, o se le llamaría, como queremos hablarlo en este mensaje, sacerdotes del tiempo de la gracia. No es desconocido para muchos que vivimos en un tiempo que se llama la dispensación o la temporada de la gracia, desde la cruz, desde el Pentecostés hasta la fecha. Vivimos en esa temporada. Ahora, no obstante, varios de los aspectos del Antiguo Testamento nos son útiles a nosotros para poder tomar algunos principios, porque no dejan de ser sombras de las realidades que se iban a manifestar en el Nuevo Testamento o en la dispensación de la gracia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de los diferentes tipos de siervos y ungidos que habían, de los diferentes tipos de unciones que se daban en cuanto a servicio se refería, se habla de uno que era ungido para ser rey, se habla de otros que eran ungidos para ser profetas, y se habla de otros en particular ungidos para ser sacerdotes. ¿Cuál es el privilegio que tenemos nosotros hoy en el tiempo de la gracia? Que mientras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, había un hombre llamado Moisés, que entre otras cosas era hermano de Aarón, él era tipo de la voz profética, porque era un profeta realmente, era un caudillo, era un dirigente, pero a la vez era un profeta de Dios. Y este profeta se caracterizaba porque habla de parte de Dios al pueblo. Y note eso, habla de parte de Dios al pueblo. En otras palabras, la eterna palabra de Dios era proferida o era dicha a través de la boca de un profeta. Mientras que en la actualidad, los sacerdotes del tiempo de la gracia pueden oficiar o ejercer de la misma manera como lo son en el Antiguo Testamento los profetas, como predicadores de la palabra profética más segura, y a través de esa predicación estamos predicando obviamente la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que Moisés era un profeta, pero no llegó a ser parte directamente de los sacerdotes arónicos. Mientras que hoy, en el tiempo de la gracia, los que somos sacerdotes del tiempo de la gracia, podemos ser simultáneamente profetas en el sentido de predicadores de la palabra profética más segura,
a la cual hacemos bien en estar atentos, como lo dijo el apóstol Pedro, y de la misma manera podemos oficiar simultáneamente como sacerdotes, pero no según el orden arónico, porque según el orden arónico, el sacerdote arónico era tipo de la voz sacerdotal, a diferencia de Moisés, que era tipo de la voz profética. Los sacerdotes, según el estilo o el tipo de Aarón, eran tipo de la voz sacerdotal, y esto habla de lo que el hombre, mire esto, ahí está la diferencia, mientras que el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, el sacerdote hablaba de parte del pueblo a Dios. Y allí está la diferencia. Es decir, eh, cuando nosotros vemos estos principios en el Antiguo Testamento y luego los vemos reunidos, compendiados en solo un tipo de sacerdocio especial, como es el sacerdocio del tiempo de la gracia, del cual vivimos nosotros, debemos aprender a entender que el Señor nos ha dado una responsabilidad, una dignidad demasiado impresionante, demasiado grande, de una carga extraordinaria, porque mientras en el Antiguo Testamento se requería un profeta y al mismo tiempo un sacerdote y al mismo tiempo un rey, en el Nuevo Testamento los sacerdotes del tiempo de la gracia, después de la unción, ya no la unción de rey como lo recibían los reyes, ya no la unción del príncipe para ser un gobernante, o la oración o la unción de un profeta o la unción de un sacerdote para ejercer un trabajo específico, sino que después de la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, podemos tener autoridad porque somos reyes y sacerdotes, según dice la Biblia. Podemos tener al mismo tiempo la autoridad de Dios para hablar de parte de Dios al pueblo, porque podemos hablar la palabra profética, y al mismo tiempo podemos ir de parte del pueblo a Dios para hablarle al hombre o a la mujer o a la gente necesitada de parte de Dios al pueblo como un profeta, pero también de parte del pueblo. Nos dirigimos a Dios como unos sacerdotes intercesores y también como adoradores nos dirigimos a Dios. En otras palabras, para poder entrar de lleno, solamente quería dejar estos aspectos allí como una base. Tanto en el Antiguo Testamento vemos que para llegar a ser rey había que tener la unción de rey, para llegar a ser profeta, la unción de profeta, y para llegar a ser sacerdote, además de haber nacido bajo la casta o linaje arónico, para ser sacerdote, tenían que tener la unción sacerdotal. No bastaba solamente con eso, sino que cada uno de ellos podía única y exclusivamente ejercer su trabajo. El que era rey para ser rey, el que era profeta, profeta, y el que era sacerdote como un sacerdote. Pero lo interesante es que en el sacerdocio, y ese es el tópico, sacerdocio del tiempo de la gracia, nosotros simultáneamente, por una unción superior, que es la unción del Espíritu Santo, por eso, y de allí la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo para poder ser partícipes también de la unción, no solo la unción sacerdotal, sino simultáneamente la unción profética y la unción de rey, que es tener autoridad, que es poder hablar de parte de Dios al pueblo, y también poder estar tan ungidos, tan limpiados por su presencia, que podamos dirigirnos de parte del pueblo a Dios como intercesores y también como adoradores. Ahora, dicho esto, amados hermanos, en todos los tiempos Dios ha designado un grupo selecto para estar a su servicio y al cuidado de sus cosas sagradas. En el antiguo pacto, Dios asignó a la tribu de Leví, es decir, los levitas. ¿Para qué? Para que sean encargados del cuidado del santuario, principalmente. Inicialmente, ese santuario se llamaba el tabernáculo, que era una tienda especial, una cubierta especial donde habían elementos sagrados, donde había algunos aspectos dentro de esa tienda, de esa carpa especial, donde había un lugar santo, donde había un lugar santísimo, donde habían unos elementos especiales, y todo eso tenía gran simbolismo y gran significación, y Dios levantó una tribu completa, los levitas, para encargarse del cuidado del santuario y de las cosas santas. Posteriormente, luego del tabernáculo, surgió el templo, algo mucho más elaborado, y era bajo el mismo diseño del tabernáculo,
pero mucho más elaborado, y de la misma manera tanto los levitas como lo eran los sacerdotes debían trabajar allí a cargo del cuidado del santuario. Ahora, noten esto, el Señor no solamente levantó levitas, servidores, como lo veíamos en el texto, ayudantes encargados de todo lo relacionado a asuntos del santuario, llámese el tabernáculo o el templo, sino que además el Señor asignó otro grupo élite especial que descendía de Leví, era descendiente de la misma tribu de Leví, pero bajo esta dirección. Vemos que Leví, entre varios, tuvo uno llamado Coat de sus hijos. Vemos que de Leví vino Coat, pero de Coat vino uno llamado Amram, y de Amram vino precisamente a Aarón, según Éxodo 6:16, también el versículo 18 y también el versículo número 20. Dice la palabra del Señor que fue de Aarón a través de Leví, pero más específicamente por medio de los coatitas y por medio de Amram, que a la vez fue padre de Moisés, pero padre de Aarón también. Vemos que de Aarón salió un grupo especial, es decir, de entre los selectos levitas había un grupo más selecto llamado los sacerdotes, de los cuales Aarón vino a ser el sumo sacerdote. Y estos vinieron a ser asignados para estar ante su presencia como intercesores, como adoradores, pero también como oficiantes del culto de aquel tiempo o de aquella temporada dentro del tabernáculo o dentro del templo. Ahora, en estos postreros tiempos, en el tiempo de la gracia, y eso es lo maravilloso, Dios todavía continúa en la búsqueda de un grupo selecto que le adoren en espíritu y en verdad, y que le sirvan en espíritu y en verdad, y que le sirvan como Él se lo merece. Recuerde usted lo que decíamos hace un momento, servimos a un Dios excelente, por ende debemos servirle con excelencia. En otras palabras, lo que queremos destacar, y quiero destacar Juan capítulo 4, versículo 21 al 24, es una escritura maravillosa que dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no es ni aquí en este monte llamado Gerizim, ni tampoco en Jerusalén donde adorarán, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Luego dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, hay condiciones para ser un adorador, hay condiciones para ser un sacerdote del tiempo de la gracia, mientras que en el sacerdocio levítico y en el servicio de los levitas en general, en el sacerdocio antiguo testamentario y en la labor de los levitas en el Antiguo Testamento, ellos debían ejercer ciertas funciones, ciertos reglamentos, cierta investidura, cierta indumentaria, ciertos principios, e incluso el culto se desarrollaba en ciertos lugares específicos, llámese tabernáculo, posteriormente un templo, pero hoy en el tiempo del sacerdocio de la gracia, el sacerdocio del tiempo de la gracia va mucho más allá de un lugar específico, de un lugar físico solamente. Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, por esa razón, Dios, según la Biblia, y voy a leer 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, según la Biblia, que Dios ha rescatado un linaje escogido, ya no solamente de levitas o sacerdotes, sino de reyes y sacerdotes espiritualmente hablando, para estar ante su presencia como sacerdotes, o sea, voceros y adoradores genuinos, que sean sus instrumentos escogidos aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y note la expresión real sacerdocio.
porque la unción del Espíritu Santo nos unge para tener autoridad real, pero para tener servicio sacerdotal. Ahora, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Note eso. En el Antiguo Testamento no todos tenían el privilegio de ser ni siquiera levitas, y mucho menos sacerdotes, por el solo hecho de que para ser un levita, un servidor levita, debía haber nacido de la tribu levítica. Y para ser un sacerdote arónico, pues debía ser un directo descendiente por el lado de los coatitas, por el lado de Aarón, para llegar a ser un sacerdote. Pero en esta temporada de gracia, todos y cada uno de nosotros, como dice el texto sagrado que acabo de leer, los que en otro tiempo no éramos pueblo, los que en otro tiempo no éramos nación santa, los que en otro tiempo no calificaríamos bajo ninguna circunstancia para ser servidores, hoy tenemos el bendito privilegio de ser llamados instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso. En otras palabras, estamos viendo en esta temporada, estamos viendo en este tiempo que Dios está levantando una casta especial, un linaje especial, un grupo selecto, que cuando se analiza uno mismo, por eso el apóstol Pablo dice, mirad vuestra vocación, dice que no soy ni muchos sabios, ni muchos entendidos. En otras palabras, que cuando nos miramos en cuanto a nuestro llamado sacerdotal actual se refiere, ninguno de nosotros calificaríamos. Ninguno de nosotros tendríamos los méritos suficientes. Ninguno de nosotros siquiera mereceríamos ser sacerdotes del tiempo de la gracia. Pero por pura gracia y misericordia, hoy los que no éramos podemos serlo. Ahora, ¿por qué comienzo diciendo esto? Porque si nosotros entendiéramos tan solo el privilegio de ser llamados sacerdotes de este tiempo glorioso de gracia, entonces nosotros no pisotearíamos la gracia de Dios, sino que al contrario, valoraríamos esa gracia. Ahora alguien dice, pero ¿cómo podemos pisotear la gracia de Dios? Pues sencillamente muchos le sirven a Dios de cualquier manera. Es decir, en el Antiguo Testamento no cualquiera podía servirle y como lo leímos, habían serias advertencias y consecuencias para quien servía de cualquier manera. Ahora, desde el tiempo de gracia, mucha gente realmente no ha aprendido a valorar el privilegio, el honor, la dicha, la fortuna de servirle a Él. Ahora, avanzando un poco en este tema, quiero tomar unos minutitos para explicarle algunos detalles rápidos. Hay algunas diferencias entre los levitas y los sacerdotes. Número uno, si bien todos los levitas fueron mencionados a veces como sacerdotes, en Josué 3, versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Note eso, levitas sacerdotes. En otras palabras, está diciendo que los levitas eran únicamente, incluso este texto lo demuestra, encargados de llevar los elementos sagrados, llevar el arca a veces del pacto. Y no cualquier tipo de levita, sino los levitas sacerdotes. En realidad se está refiriendo a los sacerdotes que a la vez eran pertenecientes a la tribu de Leví y eran únicamente encargados de llevar utensilios. Una de las cosas bien particulares que tenían los levitas era que eran encargados de labores de oficios especiales, de cargar elementos, de que cuando el tabernáculo era desarmado y llevado a otro lugar, ellos eran encargados de ese trabajo en especial. Pero lo importante aquí es destacar que la palabra sacerdote como tal normalmente se aplicó exclusivamente a Aarón y a sus descendientes como los que ministraban delante del altar, es decir, los que oficiaban culto. Note eso, ellos tenían una connotación muy importante y era que ellos eran los oficiantes del servicio de adoración. La palabra levita se aplicó generalmente a todos los demás descendientes de Leví. Todos los descendientes de Leví eran servidores de Dios
pero los sacerdotes eran descendientes de Aarón, hermano de Moisés, quien vino de Amram y Coat, como lo habíamos dicho, hijo de Leví. Ellos ministraban o servían como mediadores entre Dios y los hombres. El resto de los levitas eran encargados de ayudar en ciertas labores a los sacerdotes. Dicho de una manera sencilla, los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Los sacerdotes eran un grupo selecto descendiente de Aarón directamente, que eran mediadores entre Dios y los hombres porque oficiaban dentro del culto, dentro del altar del holocausto, del altar del incienso, y llegaban incluso hasta el lugar santísimo en el caso del sumo sacerdote. Ahora, todos los sacerdotes, entonces se puede decir así, eran levitas, claro que sí, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Repito eso, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ahora, Dios le dio la prioridad a los descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote, para ser ministros del santuario antes que a los demás descendientes de Leví, los cuales convirtiéronse en ayudantes o colaboradores de los sacerdotes. Esta es una dinámica muy interesante que vamos a mirar en un momento. Ahora, yo quiero hacer entonces una breve aplicación aquí, y es que aunque el servicio a Dios es una tarea que la deberíamos hacer todos, es decir, un Dios tan grande, tan majestuoso, tan magnánime, tan poderoso, tan bondadoso, tan precioso, obviamente que es digno no solamente de recibir alabanza, sino también de ser servido por todos. Pero, escuche esto, no todos califican para servirle. En otras palabras, es una tarea servirle a Dios que la deberíamos hacer todos porque somos, hablando de la iglesia en este caso, todos llamados a servir. Sin embargo, no es para todos, no necesariamente porque no puedan hacerlo, sino porque no todos califican para ello. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Para explicar mejor esto, voy a utilizar brevemente 4 aspectos que voy a explicarle a partir de este momento para explicarle básicamente y aplicativamente hoy a los sacerdotes del tiempo de la gracia por qué, aunque todos deben ser servidos conforme a sus condiciones y no conforme a nuestros criterios propios. Número uno, veamos por qué. ¿Por qué no todos calificaban ni siquiera para ejercer un sacerdocio como tal? Note esto, para ser parte del sacerdocio, y esta es una condición que no se nos debe olvidar porque está en la Biblia, para ser parte del sacerdocio no solo se necesitaba pertenecer al linaje sacerdotal, es decir, además de que para ser un sacerdote debía ser descendiente del linaje arónico, además de eso, él tenía que cumplir con lo siguiente. No solo se necesitaba pertenecer al linaje sacerdotal, también debía tener la edad adecuada y en ese caso debía tener un tiempo de años cumplidos de 30 años, de 30 años. Obviamente unos años antes estaban a ser ejercitados a través de un entrenamiento, pero a la edad de 30 años creo que estoy teniendo problemas con el internet. Quisiera saber, hermana Minka, si me está escuchando. Amén, hermano. De repente se queda paralizado, pero vuelve otra vez y continúa. Ok. Bueno, voy a procurar entonces. Esperamos con la ayuda de Dios no tener estos inconvenientes y que vayan a afectar acá en la continuidad. Bueno, Amén. para ser parte del sacerdocio entonces, no solo necesitábamos o alguien necesitaba ser descendiente de Aarón, sino que aunque sea descendiente de Aarón, solo podía ejercer el sacerdocio a partir de la edad de 30 años. Repito eso, 30 años. En Números 4, versículo 47 dice, desde la edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Está hablando de los sacerdotes. Tenían un trabajo específico, incluso
tenían una limitación, no podían servir desde antes ni hasta después de esos 50 años. El tiempo antes, generalmente, algunos hablan de 25 a 30 años, estaban siendo entrenados para hacer bien el trabajo, pero luego de los 30 años hasta los 50 podían ejercer el trabajo espiritual. Ahora, usted dice, ¿y eso cómo lo podemos entender nosotros hoy? Pues sencillamente, cuando usted estudia el número 30 en la Biblia, tiene por lo menos tres significados. Número uno, el número 30 significa madurez. Número dos significa capacidad. Y número tres es un número que significa firmeza. Tres elementos importantes para poder nosotros servir a nada más y nada menos que al Rey de Reyes. Es decir, muchos dicen, qué hermoso servir, quiero servir, pero piensan que se puede servir a Dios de cualquier manera. Piensan que se puede servir a Dios solo porque quieren servir. Es decir, si usted va a ir a un trabajo secular y usted va a presentar una hoja de vida y en la hoja de vida o en el currículum vitae no existen los requerimientos que la empresa requiere, usted no califica para ese trabajo. Y estoy hablando de algo tan sencillo como algo terrenal y material. ¿Cuánto más para servirle a nada más y nada menos que el Rey del universo? Hay gente que ha pensado, aún dentro de las iglesias cristianas, que se puede servir a Dios de cualquier manera. Yo sirvo porque yo sé tocar. Yo sirvo porque yo sé predicar. Yo sirvo porque yo tengo talento, porque yo puedo hacerlo. Veo que soy capaz de hacerlo. Pero hermanos, amados hermanos, se requiere la sumatoria del 30. Es decir, para poder ser un sacerdote, no solamente podía decir, yo soy sacerdote porque soy descendiente de Aarón. No podía decir, soy sacerdote porque mi papá es, o mi abuelo era Coat, mi tatarabuelo era Leví, y además yo desciendo de Aarón y punto. No, él tenía que cumplir su tiempo antes de ser sacerdote, tenía que entrenarse, tenía que llegar a la edad madura. Jesucristo mismo es un ejemplo perfecto de esto. Se dice, según el autor bíblico, que Jesús comenzó su ministerio en la edad de madurez, a la edad de 30 años ejerció su ministerio, simbolizando con esto el modelo sacerdotal del Antiguo Testamento para salir al servicio. Ahora le explico rápidamente eso. Número uno, si una persona quiere ser un sacerdote del tiempo de la gracia o servir a Dios, ya sea localmente, ya sea ministerialmente, ya sea como cantor, como portero, como vigilante, como ujier, como predicador, como misionero, como usted Dios lo haya llamado, en su iglesia local o a las naciones donde Dios lo haya llamado, usted y yo necesitamos unirnos a este modelo bíblico, y es que tenemos que tener estos tres aspectos bien desarrollados en nosotros. Número uno, madurez. Eso significa estar apto para afrontar con sabiduría las adversidades propias del servicio. Aquí entre ustedes hay ministros del Señor, hay mujeres de Dios en este ministerio el Ministerio Internacional Jesús, Rey de Reyes. Hay mujeres, hay varones que participan en este proyecto. Hay gente que en sus iglesias locales sirve, hay pastores que saben que servir a Dios no es para cobardes, no es para cualquiera, es para gente valerosa, es para gente valiente, que afronta muchas adversidades que son propias del servicio a Dios. Muchas veces hay gente que piensa que ser un servidor a Dios es poder tener la oportunidad de tener el micrófono en la mano en la iglesia local, o tener la corbata y tener el traje que usa X o Y predicador, o vestirse como X o Y hermana servidora. Es mucho más que eso. Servirle a Dios implica tener el número 30, madurez. Madurez implica que se actúe con sabiduría ante las adversidades propias del servicio. Es cierto que en algún momento un pensador dijo, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Repito eso, un pensador dijo, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Es decir, si usted predica excelente, alguien aún así lo va a criticar. Si usted canta como los ángeles, aunque algunos teológicamente dicen que los ángeles no cantan, bueno, si usted canta maravilloso, a alguien no le va a gustar, siempre le va a criticar. Hay gente que cuando no tiene madurez y empieza a darse cuenta que el servicio también contrae
críticas, hay gente que le va a tener envidia, hay gente que va a tratar de menospreciarte, que va a tratar de humillarte, que va a tratar de hacerte a un lado, hay gente que no va a estar de acuerdo contigo, hay gente que va a hablar mal de ti, hay gente que te va a calumniar, hay gente que se va a burlar de ti. En otras palabras, aun cuando tú hagas bien las cosas, hagan lo que hagas, dijo el pensador, siempre te van a criticar, sea por envidia o por lo que sea, pero te van a criticar. Pero cuando el líder, el sacerdote del tiempo de la gracia no entiende que para poder servir a Dios hay que ser maduro, hay que ser madura, obviamente, fácilmente va a caer ante la primera crítica que le venga. Y también se requiere madurez para los elogios, porque hay gente que es tan elogiada y dice la Biblia que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito del enemigo. En otras palabras, una persona neófita es una persona nueva en una labor. Y no por ser nuevo significa que haga mal las cosas. Al contrario, a veces hay gente muy nueva que predica extraordinariamente bien, que hace muy bien, que es un gran líder, pero le falta madurez, y la madurez se consigue con años, se consigue con experiencia, se consigue con procesos, se consigue con dolor, se consigue con lágrimas. Y cuando alguien no es maduro, los elogios lo vuelven orgulloso, lo vuelven altivo. Un pastor amigo hoy compartí una frase muy importante que se me quedó grabada en la mente. Decía que nos despojemos del orgullo. El orgullo es sinónimo de inmadurez. Y noten lo que decía, despójate del orgullo, porque el orgullo llevó a un rey que era hombre a convertirse en bestia, y decía, y el mismo orgullo llevó a un ángel a convertirse en un demonio. En otras palabras, cuando una persona no tiene madurez, no basta con decir, tengo el llamado, vi una visión celestial, oí la voz de Dios que me dijo, eres llamado al ministerio. Tú y yo necesitamos más que solo eso, necesitamos madurez. Obviamente el llamado es fundamental, pero se requiere la madurez para perseverar en el servicio. Porque aquí viene lo segundo. El número 30 significa también capacidad. Eso es desarrollar habilidades, dones y talentos para ejercer debidamente el trabajo. Repito eso, cuando una persona tiene capacidad, es desarrollar sus habilidades, desarrollar los dones que Dios le ha dado, los talentos para ejercer debidamente su trabajo. ¿Y cómo se logra eso? Se logra con la experiencia, se logra con el proceso, se logra con lágrimas. Es decir, la gente que ha llegado alto en Dios, hombres y mujeres de Dios que han llegado alto, estilo Pablo, estilo Pedro, gente que fue ungida, no la tuvo fácil. Les tocó a algunos de ellos incluso pagar con su propia vida. Muchos de ellos tuvieron que, dice la Biblia a través del apóstol Pablo, que tuvo que afrontar falsos hermanos, traiciones, injurias, calumnias. Todo lo que venga es parte del proceso, pero la capacidad se va desarrollando cuando usted va disponiendo su vida al servicio de Dios. Es por eso que hay gente que dice, quiero servir, pero en realidad quiere solamente servir en posiciones de alto reconocimiento, quieren salir ante las cámaras, quieren ser puestos en el afiche, quieren que los reconozcan, quieren que les loen, que les aplauden, que los elogien, quieren solamente ser el líder principal, pero nunca están dispuestos a empezar de abajo. Todo buen servidor, para desarrollar sus capacidades, aparte de su madurez, debe empezar a valorar las cosas pequeñas. El pastor Carlos, nuestro pastor Carlos, que es uno de los líderes nacionales aquí en Colombia, él dijo algo muy importante, el pastor Carlos Giraldo. El pastor Carlos Giraldo dijo, si tú quieres que Dios te ponga a hacer cosas grandes, aprende a hacer bien las cosas pequeñas. Hay gente que solo quiere predicar en la gran convención donde hay 40,000 personas, pero no quieren predicar cuando el pastor los invita o los lleva a un grupito de 2 o 3 personas. Es decir, cuando tú quieres llegar alto, tienes que aprender a hacer bien las cosas pequeñas, que entre comillas son pequeñas, porque en realidad todo lo que se hace para Dios es algo extraordinario. Y lo tercero, la palabra 30, el número 30 significa firmeza, firmeza también. ¿Qué es firmeza? Es la capacidad de seguir adelante y proseguir sin renunciar ni desistir. Queridos, yo sé que me están oyendo líderes, me están oyendo servidores, pueden ser de la iglesia local,
pueden ser de la iglesia a nivel distrital, sectorial, regional, nacional o en cualquier lugar del mundo. Amados hermanos, cuando alguien era sacerdote en el Antiguo Testamento, no bastaba con decir, tengo en mi sangre, tengo en mis venas la sangre sacerdotal. No, 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 no. Él también tenía que cumplir 30 años. Él también tenía que cumplir el proceso. Él tenía que pasar por el curso de 5 años de formación. Él tenía que pasar por el entrenamiento desde los 25 a los 30 años. Él tenía que sufrir, él tenía que pasar el modelo antes de ser llamado sacerdote, antes de ser un sacerdote. Tenía que pasar por el proceso. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. ¿Y para qué? Para que aprendamos a desarrollar firmeza. Amados, si usted no es capaz de ser firme en un curso sencillo que dura un año, imagínese usted si logra ser firme en una vida pastoral que es tan llena de dificultades. Si usted no logra ser firme en un cargo de un año en su iglesia local, imagínese usted si va a ser capaz de ser firme en un trabajo donde se le va a venir las tinieblas, el diablo, el mundo y hasta los falsos hermanos encima. ¿Cómo podrá superar esas dificultades? No se puede. No se puede a menos que se haya madurado, se haya capacitado y se haya desarrollado firmeza. Incluso la palabra sacerdote en su sentido original significa literalmente uno que está de pie. El sentido original de la palabra sacerdote es uno que está de pie. Y cuando alguien es llamado a servir, tiene que aprender a estar de pie en las buenas, en las malas, en las dificultades, en las aflicciones, en las pruebas. Cuando todo el mundo, como a Jesús le sucedió, Jesús siempre estuvo de pie aún en su momento de crucifixión, aún en su momento de dolor. Estuvo de pie cuando todo el mundo decía Hosana, pero también estuvo de pie cuando todo el mundo decía crucifícale. Así mismo debe ser el buen sacerdote del tiempo de la gracia. No puede estar de pie o no puede estar animado o firme solamente cuando todo el mundo lo reconoce, sino aun cuando también tiene que atravesar momentos difíciles. Aquí está mi hermana Minka, está mi hermana Irene, que sé, su esposo también de mi hermana Minka, hermano Franklin. Todos ustedes saben que el proceso de servicio también implica lágrimas, también implica dolor, también implica muchos momentos problemas financieros, dificultades emocionales, críticas, situaciones difíciles, pero con todo y eso, nosotros somos llamados a ser uno que está de pie, no uno que se está quejando, no uno que está retrocediendo, uno que está firme en el camino del Señor. La primera razón por la que muchos no están preparados para el sacerdocio o el servicio a Dios del tiempo de la gracia a nivel local o ministerial es por falta de madurez, por falta de desarrollar o ejercitar sus capacidades y ante todo por falta de firmeza tanto en su espiritualidad, en su conocimiento y aún en su personalidad. Hay gente que ha llegado a ser tremendos pastores, pero como no eran maduros en el conocimiento, aún después de haber sido tremendos líderes, hoy en día enseñan herejías doctrinales porque no tenían madurez ni estaban de pie en la doctrina. Hay gente que predicaba el bautismo en el nombre de Jesús. Hoy en día, yo escuché a alguno de ellos, de boca de ellos alguna vez, que hoy en día, después de predicar en el nombre de Jesús, hoy en día predica blasfemias en contra del mismo nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían el número 30. Ahora, lo segundo, voy a tomar estos 15 minutitos para terminar. No todos están conscientes del don que han recibido y por eso vemos el fenómeno de muchos que viven tratando de ejercer el don que no les ha sido dado y no usan ni cumplen a cabalidad con el don que sí les ha sido dado. Ahora le explico esto. Si usted va a primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, la Biblia dice así, primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note eso, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por eso. Note, ¿qué quiere decir eso? Que así como en el Antiguo Testamento, cada sacerdote y levita debía limitarse a hacer lo que se le había comendado hacer y nunca pretender usurpar
la posición que no le correspondía. Hacían bien lo que debían hacer. En otras palabras, habían algunos que estaban dedicados única y exclusivamente a ser porteros. Había unos que eran única y exclusivamente cantores. Había unos que estaban encargados de los holocaustos. Otros estaban encargados de transportar elementos. Otros estaban encargados de hacer una labor especial. Los sacerdotes atendiendo desde llevar la sangre del altar del holocausto, pasando por el lavatorio o lavacro, llegando hacia ese candelabro, pasando por la mesa de los panes, pasando por el altar del incienso, llegando hasta el mismo arca del pacto dentro del lugar santísimo, el sumo sacerdote. Es decir, todos debían estar ejerciendo cada uno su labor, cada uno su oficio. Pero ¿sabe qué sucede hoy? Que muchas veces, y voy a decirlo así de claro, hoy en día se está dando el fenómeno de muchos en las iglesias cristianas que critican a los predicadores y ni siquiera ellos son predicadores. Hay algunos que critican a los que están cantando y ni siquiera ellos son cantores. Hay algunos que critican a los que barren porque barrieron mal, pero ellos no barren en la congregación. Hay algunos que critican a los porteros porque según ellos hacen algo mal, pero ellos mismos no lo están haciendo. En otras palabras, cuando usted ve el sacerdocio levítico, ellos tenían que ocuparse de lo suyo. Ellos no podían estar pensando, es que el sumo sacerdote, yo no sé qué hizo allá adentro, ¿no? Ellos tenían que estar enfocados en lo suyo y hacer bien lo suyo. Y hermano, cuando uno hace bien su don o desarrolla bien su parte, uno no tiene tiempo para estar criticando a los demás. Y si ve que algo está mal, hay que corregirlo con amor, pero al mismo tiempo más bien estamos orando en lugar de estar criticando. Señor, ayuda a aquel hermano a hacer las cosas bien. Señor, ayuda a aquella hermana a desarrollarse mejor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estamos observando una generación de llamada sacerdotes del tiempo de la gracia que realmente en lugar de enfocarse en su llamado, en su función específica, están pensando en cómo criticar lo de los demás y ni siquiera ellos mismos lo están haciendo. En otras palabras, una cosa es que un mecánico bueno diga que otro mecánico hizo un mal trabajo, porque él sabe de lo que está haciendo. Una cosa es que un buen albañil, un buen constructor, diga esta pared no está bien aplomada, porque él sabe de lo que está hablando. Pero lamentablemente, cuando hay muchos hoy que aún osan o se atreven, porque eso se ha dado así, es mucho más fácil criticar que hacer. Muchísimo más fácil es criticar que hacer algo. Y hay mucha gente en el liderazgo que como le falta firmeza, le falta conocimiento, le falta madurez, le falta el número 30, lo único que hacen es estar criticando y dicen, si yo fuera la líder, yo lo haría mejor, pero ella nunca lo ha hecho. Si yo fuera el pastor, yo administraría mejor, pero ni siquiera tiene llamado a ser pastor. Otro dice, si yo fuera la esposa del pastor, sería extraordinario, pero ni siquiera es esposa del pastor. Otro dice, si yo fuera el hijo, si yo fuera el cantor, si yo fuera todo el tiempo, si yo fuera la hermana que administra en confianza, tal vez yo lo haría mejor. Siempre están mirando lo que otros hacen y lo más tremendo es que ellos mismos no lo están haciendo. En cambio, el que sí lo hace, en lugar de criticar, por ejemplo, si hay un buen conductor, si hay un buen predicador, si hay un buen líder, si hay alguien que hace un buen trabajo y ve que otro puede hacerlo mejor, en lugar de estarlo señalando, dice, te voy a explicar cómo se puede hacer mejor, pero jamás va a ir a destruir. Así que, mis amados, creo que estamos aprendiendo algo. Tengo 10 minutos para cerrar aquí. Siguiente aspecto, el tercer punto. No todos, y esto es bien importante, no todos tienen la vestimenta espiritual adecuada para servir en el altar. Voy a decirlo de varias maneras. Si usted va al Antiguo Testamento, aún los sacerdotes tenían una indumentaria, una vestimenta especial. ¿Quién les habla? Por la gracia de Dios, enseña una materia que se llama tabernáculo en el desierto o el tabernáculo en el desierto, en el Instituto Bíblico aquí en nuestra ciudad. Y realmente cuando estudiamos en esa materia hay una lección importante que tiene que ver con la vestidura sacerdotal y todo lo que ello significa. Y algo que me llama a mí la atención es que ellos debían estar vestidos adecuadamente. Según Éxodo capítulo 39, versículo 41, la Biblia dice, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario
las sagradas vestiduras, note eso, las sagradas vestiduras, le dice las vestiduras del servicio, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Es decir, ellos tenían una identidad. Ahora, hay mucha gente, y voy a decirlo desde un punto de vista también espiritual, que dice, quiero servir, quiero ser útil, tengo talento, siento que tengo el llamado, pero no está vestido adecuadamente. Hay muchos que están vestidos de orgullo, muchos que están vestidos de avaricia, muchos que están vestidos de vanagloria, otros están vestidos de malicia, otros están vestidos de inmundicia, otros están vestidos de falsedad, otros están vestidos de inmoralidad, otros están vestidos de mediocridad, de hipocresía, de pecado. Es decir, no están vestidos, como dice la Biblia, con salvación, con justicia, con lino finísimo, con lino santo, con lino blanco, justicia, obras buenas, sino al contrario, son gente arrogante, son gente orgullosa dentro de las congregaciones que menoscaban algunos. Incluso escuchaba hace un tiempo a un pastor nuevo en el ministerio que contaba cómo tiene un líder que sabe más que él. Él mismo dice, yo siento que ese líder sabe mucha más Biblia que yo, tiene mucho más conocimiento, pero le dije, jamás, porque él sepa más, él puede pasar por encima de su autoridad. Usted es el pastor, aunque usted sea más nuevo, aunque usted tal vez no tenga el conocimiento que su líder tenga. Si ese líder es un verdadero sacerdote del tiempo de la gracia, en lugar de menoscabar a su sencillo pastor, lo único que va a decir es, voy a ayudar a mi pastor, voy a trabajar en equipo con él. Pero no va a ser una contraparte, no va a ser un problema, sino una bendición. Pero hay muchos vestidos de orgullo y así quieren servir al Señor. Vestidos de arrogancia, es que yo sé, es que yo tengo conocimiento, es que aquí en la iglesia nadie sabe más que yo, es que aquí en la iglesia yo sé hasta más que el pastor, predico mejor que los demás. Siempre están vestidos de orgullo y aun cuando se vistan vestiduras correctas, un hombre con su buena vestidura o una mujer con su buena vestidura, su vestimenta decente, pero si estás vestido de orgullo, eso también te descalifica. Lo mismo que pasaría con un sacerdote en aquel tiempo. Algunos vestidos de avaricia no son gente que ama el dar en su obra local. Hay gente que son hasta enemigos de ofrendar y diezmar y aún así quieren ser líderes en la congregación local donde se cree la bendición de dar sus diezmos, sus votos, sus ofrendas en pro de la obra de Dios. Hay gente que está vestida de vanagloria, de malicia, de inmundicia, de falsedad. Hay gente que está vestida de hipocresía, que delante de sus líderes, delante de sus pastores, wow, abrazan a todo el mundo, pero están siempre hablando mal de su propia iglesia local, hablando mal de sus autoridades, hablando mal de sus compañeros de trabajo, criticando a todo el mundo, vestidos de mediocridad, vestidos incluso hasta de pecado. Gente que planea subirse a un altar viviendo una vida cualquiera, haciendo lo que quiera. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el Señor también va a llamar a cuentas, como lo leíamos al principio, a aquellos sacerdotes que toleran que algunos de sus servidores hagan ese tipo de servicio a unas sabiendas. Porque una cosa es cuando alguien pretende engañar, pero otra cosa es cuando alguien sabe. Muchas veces se ha dado ese fenómeno de congregaciones donde se sabe, donde se ha denunciado, y aún así la gente quiere seguir normal, como si nada pasara. Ok, pero ¿qué es lo que estoy diciendo con este punto? Que cada sacerdote debía estar vestido tal como Dios lo había ordenado y su vestidura en sí misma implicaba no solo una excelente presentación personal, sino que tenía todos los criterios de pudor, de moralidad, de decencia, de recato, de decoro, de pureza con que debe vestir también un servidor. Hoy en día hasta las mujeres y aún hasta los varones han perdido la decencia, la pureza al servir en un altar, al servir en un lugar de adoración. Hoy en día se ve la famosa moda evangélica, que es un tipo de ropa totalmente sensual, totalmente vulgar, totalmente transparente, deshonesta. Y aún así muchos quieren llamarse sacerdotes del tiempo de la gracia. Tengo mucho que decir realmente, pero solo voy a concluir con el cuarto punto. Porque me faltaría hablar muchas cosas más, pero quiero terminar hoy con esto. Siento la necesidad de orar por alguien en este momento de esta manera. El cuarto punto es que lamentablemente
la motivación de muchos para servir en algo público no es la mejor. La palabra sacerdote en la Biblia significa ministro o servidor, pero hoy muchos quieren ser vistos antes que servir. Hay muchos que hoy solamente quieren reconocimiento y hay cuando no se lo dan. Quieren aplauso y hay cuando no se lo agradecen. Hermano, ese es un síntoma de que todavía nos falta madurez. Yo quiero solamente llevarte a pensar en eso. Habría que hablar más adelante de diferencias entre un sacerdote arónico y un sacerdote espiritual, de algunos paralelos entre un sacerdote arónico y un sacerdote espiritual. Habría que hablar muchos aspectos, pero quiero solamente concluir con esto. Servir a Dios es un privilegio, es una dignidad, es un acto sagrado, pero lamentablemente profanado por muchos hoy. Tal profanación tolerada también por muchos líderes, por muchos pastores, por muchos administradores de algunas congregaciones. Todo depende de nosotros como sacerdotes del tiempo de la gracia, quienes amamos y valoramos esa gracia, mas no abusamos de esa gracia. Cuando los sacerdotes del tiempo de la gracia aprendamos a valorar el privilegio de servir. Cuando nosotros los sacerdotes del tiempo de la gracia podamos decir, Señor, yo ni siquiera tenía linaje, porque los sacerdotes arónicos podían decir, bueno, yo al fin y al cabo cuando llegue a los 30 años, pues voy a ser un sacerdote porque tengo sangre arónica, tengo sangre de sacerdote. El levita podía decir, bueno, tengo el privilegio de llevar los utensilios en algún momento porque pertenezco a la tribu de Leví. Pero en aquel tiempo las otras tribus no gozaban de esa facultad, de ese privilegio. Hoy, en el tiempo de la gracia, las cosas han cambiado. Usted y yo ni siquiera teníamos sangre sacerdotal, ni siquiera pertenecíamos a ser parte de alguien que califique, ni siquiera teníamos las cualidades, las capacidades. Fue Dios quien nos llamó y nos dio las cualidades, nos dio las capacidades, nos dio el llamado, nos dio el privilegio. ¿Cómo no vamos a valorar este servicio tan maravilloso? Pero lamentablemente, y por eso yo quiero felicitar en este momento una vez más este proyecto, hermana Irene, hermana Minka y todos los que hacen parte de esta visión, que se den espacios como este para poder hablar al corazón del servidor, porque hoy en día todos nos gusta que nos digan líder, pero en realidad la palabra bíblica es servidor, un esclavo voluntario del Señor, que no por ser un esclavo voluntario significa que hay que servir como yo quiera, sino que hay que servir como Dios estipuló en su palabra. Dice la Biblia, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que yo quiero unirme en oración, un momento, allí donde usted esté, cierre sus ojos y ore conmigo. Dios y Padre, te doy gracias en esta hora por darme el honor, darme la oportunidad, darme el privilegio, Señor, de ser llamado hoy un sacerdote del tiempo de la gracia. Señor Jesucristo, pertenecemos a un sacerdocio espiritual. Después de haber sido lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo, lo que no era, lo que no tenía sentido, Señor, lo desechado de la sociedad. Señor Jesucristo, muchos de nosotros hoy, servidores, Señor Jesús, estábamos condenados a la muerte eterna, condenados al pecado, condenados al mundo, condenados al vicio. Y hoy, por tu gracia, por tu misericordia, podemos decir, soy un servidor, soy una servidora. Señor Jesús, gracias. Ayúdanos como aquellos levitas o aquellos sacerdotes a entender que no se trata solamente de ser un sacerdote o de ser un levita. Al fin y al cabo, todos fuimos llamados a servir de una u otra manera, valorar lo que tú nos has dado. Señor, danos la madurez, danos la capacidad, Señor, danos la disposición necesaria, danos la entrega que necesitamos y sobre todo, ayúdanos a estar, Señor, adecuadamente conectados a tu llamado y a tu propósito. Te pido, Señor, que levantes una generación de siervos, de siervas, de servidores, Señor, que sepan estar firmes, Señor, en medio de la tormenta. Que no cualquier cosa los saque del camino, del ministerio, del liderazgo que tú les has encomendado. Que se mantengan firmes, porque no fueron ellos los que se escogieron. Fuiste tú quien nos escogió por gracia y por misericordia. Hoy bendigo, Señor, en tu santo nombre, ministerios como el ministerio, Señor,
Jesús, Rey de Reyes. Bendigo, Señor, en tu nombre santo, ministerio, Señor, como este proyecto en confianza, Señor. Oh, gracias por ministros, Dios mío, mujeres y varones que se han levantado, Señor, para erigir, levantar estas proyecciones, Señor, que puedan impactar vidas, que puedan impactar corazones. Señor Jesús, quiero ser, Dios mío, un siervo conforme a tu corazón. Que esa sea nuestra petición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, amados, a todos de una manera especial. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Jairo. Hermosa la palabra de Dios, muy explicada, muy entendida. Wow, fue de bendición para mi vida. Amén. Madurez espiritual. Ahora entiendo tantas cosas a veces que pasamos nosotros para llegar a la madurez. Amén. Tantas circunstancias que tenemos que pasar, pastor. Ahora entiendo muchas cosas por las cuales hemos estado pasando, pero estamos como ese sacerdote. Amén. Que significa uno que está de pie. Amén. A pesar de las circunstancias, todavía estamos en pie por la misericordia de Dios. Agradezco al Señor, hermano Jairo, por este tiempo que nos dio. Amén. De poder, sé que tiene tantas responsabilidades, tantas actividades que tienen los pastores, pero Dios, amén, permitió este tiempo, amén, para poder transmitir este mensaje tan hermoso. Quiero saludar también a todos los hermanos que están allí. Mi hermana Antonia, allá de Italia, Dios la bendiga, dice todo. Quiere ser reverendo, es tremendo lo que está pasando en estos tiempos. Dios tenga misericordia, amén. Saluda a la hermana Claudia, la hermana Natalie de España, amén. Dios le bendiga. También saludamos a la hermana Dora Córdoba López, gloria al Señor, la hermana Franceli desde Venezuela. Un saludo para la hermana Franceli, la hermana Rosa Aldana, la hermana Jenny Cuello desde Curazao, Dios la bendiga. Tenemos varias hermanas que nos están siguiendo, gloria a Dios, hermana María Constanza, Dios les bendiga, el hermano Andrew Moore, Dios les guarde, y bueno, y así sucesivamente, a mi hermana Elizabeth, gloria al Señor, Dios te bendiga, hermana Elizabeth, sembrando la semilla, Dios les guarde, mi hermana de Estados Unidos, la hermana Lisbeth Rivera, gloria al Señor por eso. Seguimos acá, saludos pastores, gloria a Dios, hermano Wilton Duarte, dice gracias por estos importantes detalles del servicio del Señor, gloria al Señor. Yasmín Bravo, Dios les bendiga de acá de Chile. Bueno, pastor, gracias al Señor, hemos tenido una buena sintonía, gloria al Señor, muchos hermanos conectados, muchos hermanos saludándole, hermano pastor Jairo, bueno, gloria a Dios por todos, amén, saludos para ellos de especial. Y bueno, qué bendición, hermano, nos gozamos en el Señor y sería bueno, pastor, finalizar. Este tema es amplio, como usted dice, pero el tiempo se nos va y será otra oportunidad, mi hermano Jairo, si Dios lo permite, que nos pueda seguir dando estas enseñanzas que son de bendición para el pueblo de Dios, porque hay cosas que muchos hermanos a veces desconocen, ¿verdad? Porque no conocen, pero para eso está este tiempo y este espacio, estas plataformas que han sido de bendición para ayudar a aquellos que lo puedan necesitar. Entonces, muchas gracias, Dios me les bendiga. Gracias, hermana Irene de Corona, quien está detrás de cámara, que Dios le bendiga grandemente a su familia. Y saludos a la iglesia del Pasto, Colombia Nariño, su esposa. Y bueno, Dios me les bendiga, feliz tarde y Dios les guarde. Chaito, pues, pastor. Dios bendiga a todos. Un abrazo. Amén. Amén. Gloria a Dios.